El carbono 14 explicado. Seguro que alguna vez habrás visto en las noticias que ha sido encontrada una momia de 2000 años y te preguntaste, ¿cómo saben los científicos cuántos años tiene esta momia? Pues les digo un secreto, ninguna momia ha sido encontrada con su partida de nacimiento. Para esto los científicos usan diversos métodos, pero el más conocido y usado es el carbono 14. Este se usa para fechar cosas como huesos, ropa, madera y fibras de plantas que fueron creadas en el pasado reciente por actividades humanas. Primero hay que entender que todo ser vivo contiene carbono. Las plantas absorben el carbono de la atmósfera y los animales lo adquieren al consumir estas plantas. Sí, tú también al comer plantas y animales ya has llenado de átomos de carbono. Pero no te preocupes, que no te va a pasar nada malo. Hay más de una forma de carbono. La mayoría de átomos de carbono tienen 6 protones y 6 neutrones. Este es el carbono 12, pero a veces los rayos cósmicos en la atmósfera golpean átomos de nitrógeno que tienen 7 protones y 7 neutrones, y antes que lo sepas, este átomo pasa a tener 6 protones y 8 neutrones. Sí, gracias a estos rayos cósmicos, adiós nitrógeno y ahora tenemos, ¡voilà!, carbono 14. Ambos, carbono 12 y el carbono 14, se comportan de manera casi idéntica, pero el carbono 14 tiene una propiedad que lo hace especial. Esto no quiere decir que necesita ayuda profesional, sino que se descompone con facilidad. Ahora, la proporción de carbono que está en los organismos vivos en la Tierra es casi la misma que la que se encuentra en la atmósfera, lo que quiere decir que es predecible. Y fue Willard Libby quien fue el primero en proponer que el carbono 14 se descompone a un ritmo determinado. Cada vez que un animal muere, el carbono 14, por su misma naturaleza inestable, empezará a desaparecer en el cuerpo del animal. Aproximadamente cada 5700 años, cerca de la mitad de los átomos de carbono se descompondrán en nitrógeno. Esta es su vida media. Luego de una vida media, un animal tendrá la mitad de carbono 14 con la que empezó. Luego de otra vida media tendrá un cuarto, y luego de otra vida media tendrá alrededor de un octavo, hasta que casi sea imposible determinar cuántos átomos de carbono quedan. De manera contraria a la del 14, la cantidad de carbono 12 en su cuerpo permanecerá igual, y calculando la proporción entre carbono 12 y carbono 14, podemos calcular cuántos miles de años han pasado desde que el animal murió. Pero esto solo sirve para datar fósiles hasta 60.000 años de edad, por lo que es limitado. Para fósiles mucho más antiguos, los científicos usan otro tipo de átomos, como los de uranio y potasio, que tienen promedios de vida mucho más largos. Pero este método va a ser un poco dificultoso para los arqueólogos del futuro gracias a nosotros. Nosotros y nuestro mundo industrial que no deja de emitir dióxido de carbono. Esto ha creado que el carbono presente en la atmósfera tenga un comportamiento loco. Además, claro, las pruebas nucleares realizadas el siglo pasado después de la Segunda Guerra Mundial hicieron lo mismo con la proporción de estos átomos, y no ahora, pero sí dentro de algunas generaciones, va a ser imposible determinar con exactitud la edad de un fósil. Así que si este video se ve dentro de 500 años, ya están advertidos. En el año 1946, el estudio de los yacimientos arqueológicos consiguió una mayor precisión con el descubrimiento del método de datación absoluta basado en la radiación del carbono 14. Dicho método se basa en el principio de intercambio de carbono entre los organismos vivos y el entorno. A pesar de que el carbono 12 es el isótopo más abundante, en toda materia orgánica hay una pequeña proporción de carbono 14. Este isótopo del carbono, que es inestable, tiende a desintegrarse espontáneamente a un ritmo constante conocido como periodo de desintegración. El método consiste en analizar el contenido de carbono 14 de la muestra en el momento de su hallazgo. Conociendo el ritmo o periodo de desintegración del carbono 14 y midiendo la cantidad presente de dicho isótopo en la muestra original, a partir de un patrón establecido, se puede datar el objeto. Sin embargo, no puede ser datado cualquier objeto. Solo pueden datarse el carbón, la madera, las conchas, los huesos y la turba. Este material es limpiado cuidadosamente para eliminar los restos de material no contemporáneo a la muestra.
Posteriormente, mediante un proceso largo y costoso, se transforma el carbono de la muestra en benceno, que absorberá la energía generada por el proceso de desintegración del carbono 14. A la solución obtenida se añade una sustancia que produce centelleos cada vez que se desintegra un átomo de carbono 14. Contando los centelleos, se puede contabilizar el número de átomos de carbono 14 de la muestra y, por lo tanto, obtener su datación. El método del carbono 14 es el más utilizado para la datación de restos, no solo en arqueología, sino también en paleontología, en geología y en palinología.